Bueno, la idea de este proyecto es lograr que personas con condiciones especiales, especialmente aquellos que tengan una dificultad en la expresión verbal o en la expresión oral, o sea, que no se puedan comunicar libremente o fácilmente, tengan una contención. Por eso decimos, como decías vos, las minorías, y que nosotros tenemos que ser mucho más empáticos en el manejo de determinadas condiciones especiales. Yo siempre digo que condiciones especiales, cualquiera de nosotros tiene condiciones especiales. Gente tiene condiciones especiales para jugar al fútbol, otros al básquet. Condiciones especiales, ser alto, ser flaco, ser rubio, lo que sea. Cada uno tenemos una condición especial. En el caso de estas personas, porque en algunos casos, si bien son enfermedades y podemos hablar de pacientes, en otras situaciones se habla de condiciones, como por ejemplo estamos hablando de niños o personas adultas con autismo, de gente que tenga problemas de hipoacusia o sordera, que no pueden expresarse, y a veces si uno no sabe el lenguaje de señas también le puede costar la comunicación. Se podría aplicar también a gente con mutismo, o sea, que no pueden hablar en público, inclusive a personas de edad avanzada que tengan Alzheimer y que no se puedan comunicar libremente, a aquellas personas que hayan sufrido algún accidente cerebrovascular. O sea, este proyecto yo vengo manejándolo hace aproximadamente unos meses, imaginándolo, ideándolo. Empecé a buscar información de dónde podíamos encontrar gente que estuviera ya trabajando sobre este tema, y bueno, di con gente del cuartel de bomberos voluntarios de Villa María, en los cuales se brindaron muy amablemente, porque ellos tienen intención de que esto también sea extensivo, ya que los pacientes o las personas pueden ser de Oliva pero viajar a Villa María o viceversa, ¿no es cierto? Nos podemos encontrar estas personas en cualquier lugar. Entonces, bueno, ellos me brindaron un asesoramiento de cómo se llevó a cabo este proyecto, que de hecho ellos ya lo tienen por ordenanza municipal. Entonces yo más o menos la intención es, primero que nada, es juntar a las familias que tengan dentro de su núcleo algunas personas con estas condiciones especiales que nombrábamos recién, y armar una base de datos. Una vez que tengamos una cierta cantidad de familias, hacer una reunión informativa. No quiere decir que por participar de esa reunión ya estén participando del proyecto, porque esto, si bien es una idea, tiene que surgir de los núcleos familiares, que son ellos los que conocen a las personas más que nadie, obviamente. Entonces, una vez que se convoca a esta reunión, la idea es que esta gente de Villa María va a venir a darnos una charla, se ofreció para venir a darnos una charla y explicar bien cómo ellos han llevado adelante el proyecto. Casualmente hoy participé de esa capacitación, muy interesante. Entonces, de dividirlas en dos partes. Por un lado, para lo que sería la familia y la persona en sí, brindarle una determinada seguridad. ¿En qué sentido? Se le entrega a cada familia que van participando en este proyecto una calcamonía identificatoria que no dice nada, simplemente tiene algunos colores y unas características especiales para que sea la idea es que se trate de ser universal y que en todos lados identifiquemos ese símbolo, así como se conoce el símbolo SINTAC, por ejemplo, que todos identifiquemos el mismo símbolo, que esa calcamonía se pega en los hogares y en los vehículos. Entonces, si hay alguna situación de emergencia dentro del hogar o en los autos, por ejemplo, quien va a asistirlo sabe que hay una persona con condiciones especiales. Y de las mismas características, un llavero, que se eligió el formato de llavero y no, por ejemplo, de pulsera o cadena, ya que hay niños, por ejemplo, con autismo que les molesta tener apretado las manos o tener un colgante. Entonces se eligió el formato de llavero porque lo pueden llevar colgado en la mochila o en un pantalón sin ningún problema. Y detrás de ese llavero hay un código QR. Ese código QR, que se puede leer con cualquier celular hoy en día, te brinda alguna información. Cuando vos lo escaneas, se abre una planilla de Google en donde dice los datos del niño, el nombre, que puede ser opcional, también puede ser un apodo, el nombre de los padres, el nombre de un familiar al cual podamos llamar en caso de que, por ejemplo, si va a ir un accidente y va la mamá con el niño y la mamá queda inconsciente, no nos va a poder brindar información sobre el niño. Entonces, un teléfono de otro familiar. Se pone ahí también las características de cuál es la condición especial que tiene ese paciente, si tiene autismo, si tiene sordera, si tiene alguna otra de estas afecciones.
Se pone también detallado qué es lo que lo altera al paciente, o sea, qué es lo que lo pone nervioso. Por ejemplo, lo pone nervioso las luces fuertes, lo pone nervioso los sonidos, lo pone nervioso que lo abracen o que lo agarren. Eso es muy importante porque, por ejemplo, las unidades de emergencia siempre van a asistir con sirenas. Entonces, si tenemos esa situación, ya tenemos que advertirlas. Y también qué lo tranquiliza. Dentro de ese dato, ¿qué lo tranquiliza? Llámese un osito de peluche, un dinosaurio, un autito, un rompecabezas, masa para amasar, bolitas de gel. Dentro de eso, ese dato es muy importante porque con esos elementos se van armando lo que se llaman las mochilas de primeros auxilios psicológicos. Entonces, cada familia aporta el dato de lo que lo calma a ese paciente. Y se arman las mochilas dentro de las unidades. Estas mochilas tienen que estar en todas las unidades de emergencia de la localidad, ¿sí? Municipales, privadas, bomberos voluntarios. Porque no sabemos quién va a asistir primero a esa persona. Puede que lo asista la policía, puede que lo asista policía ciudadana, porque lo encontraron en un determinado lugar, puede que vayan los bomberos, etc. Entonces, todos tendríamos que tener o manejar la misma información dentro de la ciudad. Entonces, con esos datos uno puede, si el paciente se pierde o lo encuentran por ahí desorientado, escaneando el código QR, saber cuáles son los datos filiatorios y con quién, cómo ubicarlo, o sea, cómo reconocer de dónde vive o quiénes son los familiares. Y en el caso de que sea una situación de emergencia, que sería la otra parte, porque por eso te digo, una parte es para la parte familiar, en donde le brindarían seguridad en caso de que se extravíe y que no pueda expresarse los datos. Y la otra parte sería más bien orientada a los que son las fuerzas vivas, policías, bomberos, policía ciudadano, para que cómo trabajar y cómo abordar a estas personas en una situación de estrés, en una situación en la cual vos los sacás del contexto natural de ellos. Ellos, los que nos explicaban que viven en una situación casi siempre estresadas, o sea, cualquier situación ellos escuchan muchos ruidos, así como yo ahora estoy hablando con vos, ellos están escuchando no solamente mi voz, sino que escuchan la bocina del auto que pasa por el frente, el ruido del animalito que está al costado. Son muy hipersensibles a un montón de cosas, a los olores, a los sabores, a los ruidos. Entonces, todas esas condiciones que los hacen especiales, nosotros necesitamos saber cómo manejarlos. Después también el proyecto incluye la distribución de pictogramas, ya por lo que he averiguado acá en algunos institutos con los cuales ya me he contactado, ya algo se ha empezado a hacer con respecto a los pictogramas, que son dibujos en los cuales es mucho más fácil explicar en dónde, por ejemplo, le duele al paciente. A lo mejor no te puede decir dónde le duele, pero sí con un pictograma, un dibujito, te puede decir que le duele la cabeza, que le duele el brazo, que le duele la pierna. También se le puede explicar que está en una ambulancia, que lo van a llevar al hospital y que del hospital, si se cura, se va a ir a la casa. O sea, tratar de expresarnos, mejor no con un lenguaje verbal, sino con gestos, con dibujos, para poder brindarles a ellos una mejor asistencia. Casualmente lo que se hizo en la localidad de Villa María, porque esto por ahora es una idea de proyecto, ellos empezaron así también con una idea, juntaron a las familias, después buscaron apoyos de determinadas instituciones, por ejemplo, la gente que se dedica al trabajo con niños autistas, buscaron asesoramiento jurídico y después de eso lo presentaron como un proyecto que salió aprobado por una ordenanza municipal. Ellos ya tienen esa estructura, entonces lo tienen de esa forma como más legal. Esto también se podría llevar a cabo acá, presentarlo en algún momento como un proyecto para que, obviamente el Consejo Deliberante lo pueda aprobar como una ordenanza. Por el tema de que, por ejemplo, las calcamonías o el llavero tiene que tener determinadas características, determinadas medidas, determinados colores, si va ubicado en el auto, dónde va puesto, en qué parte del parabrisas, todos esos datos tienen que estar contemplados para que todos nos manejemos en el mismo formato, si no, no sería aplicable, ¿sí? Todos tenemos que manejar el mismo idioma. La idea es extenderlo a personas que tienen dificultad para expresarse verbalmente, a quien le haga falta, o sea, a quien necesite, que el familiar considere que necesite, porque ¿qué pasa? Los niños, por ejemplo, hasta una determinada edad se van a manejar con sus papás, pero ¿qué pasa cuando el niño crece? Se hace un poco más independiente, entonces ahí es donde necesitamos nosotros tener ese manejo de esa información que tiene que estar obviamente centrada en un determinado lugar. La idea es que esto sea una institución la que maneje esos datos para que después no haya
transgiversación de información, digamos. Los primeros pasos son buscar las familias que tengan intenciones, primero de asesorarse de qué consiste el proyecto, porque como te decía, no es necesario que por participar de una reunión ya estén involucrados en el proyecto, sino que la idea es buscar familias, que podamos hacer una base de datos para esa reunión, no para el proyecto en sí. Eso va a venir en un futuro, en un paso siguiente. Entonces, que las familias que tengan estas intenciones de participar o al menos de informarse de este proyecto, que sí, me vayan mandando información, yo los voy a ir agendando para tener una cierta cantidad de personas y poder hacer una reunión. La intención es que participemos primero con las familias en una reunión muy reducida y después con todas las fuerzas vivas, es decir, bomberos, policías, municipalidad, policía ciudadana, todos los actores sociales, digamos, que pueden intervenir en una situación de estas, con la gente de Villa María, que son los que han llevado adelante el proyecto. Si bien hoy me brindaron una muy buena capacitación, aparte de verdad que son muy cordiales porque me brindaron toda la información, me dejaron sacar fotos, o sea, de todo lo que ellos tenían. Porque la intención de ellos no es que eso quede para ellos solamente, sino hacerlo extensivo. Inclusive hasta tienen una ambición de que esto sea nacional y ojalá que sea así, porque yo creo que más allá de todo le está brindando seguridad a estas personas. Lo único que nos comentaban por ahí, que tuvieron algunos inconvenientes en que a algunas familias por ahí le costaba dar el sí al proyecto pensando en la estigmatización del paciente. Con lo cual después se mostró de que no era así, porque ni en los llaveros ni en calcomanía dice absolutamente nada, solamente los datos estos filiatorios los va a ver quien los necesita. De hecho, la parte de las calcomanías, la información va de adentro del auto o de adentro de la casa, pero bueno, son personas con determinadas características especiales. Si por ejemplo hay un incendio en una vivienda, tienden a esconderse, a veces agredir o autoagredirse, y a veces uno piensa que han sufrido un traumatismo de cráneo, por ejemplo, y no sabiendo que esa es una condición de ellos. Así que bueno, en ese sentido lo primero sería eso, convocar a la familia, y después las familias decidirán quiénes participen o no del proyecto, y bueno, en la posibilidad de llevarlo a cabo con todas los actores que te mencionabas recién.